Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Es una empresa de análisis inmobiliario, mi querido Eduardo, que por supuesto pues hacen análisis en los que se identifican oportunidades más bien de inversión, y en ese orden de ideas pues utilizan el Big Data para hacer este análisis, visualizar y priorizar información relevante de distintas fuentes. En ese orden de ideas, Eduardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo va el mercado de la vivienda en México, en toda la República? Recordemos que este programa pues nos escuchan en varias ciudades de la República Mexicana y pues quisiéramos tener un contexto del norte, del sur, del centro. Cuéntanos. Luis, cómo no, claro que sí, siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, el mercado de la vivienda, pues como tú dices hoy, pues tiene distintas dimensiones, depende de dónde estamos hablando. Algunas regiones pues están jalando mejor que otras. Sin duda que la pandemia ha afectado de manera importante a toda la vivienda en México, pero lo ha hecho más en algunos segmentos que en otros. Así, por ejemplo, la vivienda que podemos catalogar como de el segmento medio, la que se acerca a $1 millón, entre 500,000 y $1 millón, y la que está entre 1 millón y quizás hasta 2 millones de pesos, estirando un poco, pues vemos que tiene un desempeño mejor que otras. Y hay distintas razones para ello. Hay fuentes de financiamiento disponibles, ahí está Infonavit, ahí está Fobiste. Los créditos que están colocando están buscando estirar lo más posible el monto de crédito para los trabajadores y poderse acercar a la capacidad de compra del trabajador y de los valores de vivienda en las distintas zonas. Pero bueno, pues al final creo que esa es una fuente muy importante de recursos y está centrada en esas zonas. Entonces, en esos segmentos. Y por otra parte, si hablamos a nivel regional, pues lo que tenemos es algunas entidades tienen un dinamismo que se ha visto menos afectado por el COVID que otras. Por ejemplo, si en la zona industrial de la frontera norte, algunas zonas del corredor industrial aquí en México, en el Bajío, tienen un desempeño que ha sido relativamente, digámoslo así, resiliente o relativamente estable para las condiciones que imperan en el país. Es decir, mientras que la economía está cayendo y se espera que lo haga en cerca de un 10%, hay algunos segmentos donde las ventas, bueno, pues no se han contraído tanto. Es el caso de Tijuana, por ejemplo, es el caso de algunas ciudades del país ahí pues en el corredor del Bajío, especialmente en estos segmentos de vivienda media. Extraordinario, sin duda. Creo que es el segmento que seguirá pues con la demanda regular con toda pandemia, ¿no? Y justamente, pues bueno, ustedes realizaron un documento llamado El Mercado de Vivienda Post-COVID-19. No ha terminado la pandemia, pero sin duda ahora estamos en una nueva realidad. ¿Cuáles son los términos de este documento? ¿Cuáles son los resultados más importantes? ¿Se ha transformado la preferencia de los compradores, por ejemplo? Es decir, antes todo el mundo buscaba y se sigue buscando, por supuesto, vivienda dentro de las ciudades, pero podríamos entender que se abre la opción de buscar una vivienda a lo mejor más lejos de las ciudades, que tiene un costo diferente, podríamos entender que es más barata, pero a lo mejor más grande, con jardín, etcétera. De hecho, eso es algo que estamos empezando a ver en algunas ciudades del país donde había donde se había, digamos, rezagado el mercado. Por ejemplo, el mercado de vivienda en Morelos, la vivienda de fin de semana, pues la gente se ha dado cuenta que pues han tenido un repunte a lo largo de este año. Mira qué interesante, justamente a partir de que la gente se dio cuenta que podría trabajar más tiempo desde casa, que podría espaciar el tiempo que pasa en la oficina, y que los periodos de home office pues van a ser más largos. Eso va justamente a responder lo que tú estás comentando. Más allá que eso, lo que nosotros anticipamos en este estudio es que la caída en la economía sería pues del orden del 10%, más o menos como lo estamos anticipando que será lo que los distintos analistas están previendo. Bueno, pues sí lo habíamos anticipado en este estudio,
bajo distintos escenarios y también previendo distintas posibilidades de desempeño de la economía, tanto en la caída como en la recuperación. Lo que asumimos es que para efectos de la vivienda podríamos estar viendo una contracción pues cercana al 20% en el número de transacciones. La verdad es que afortunadamente no ha caído tanto, ha caído pues alrededor de 13% la colocación de créditos hipotecarios. El número de transacciones. El número de transacciones. También los montos han disminuido. Antes se vendían muchas viviendas de 10, 15 millones y ahora se venden mucho menos. Sí, pero fíjate que el monto se ha ajustado un poco menos. En términos de monto, la caída es menor al 10%. Y la razón es que ha habido algunos ajustes en los precios en justamente las viviendas del segmento medio, donde la gente pues ha visto que pues tiene ahí la oportunidad de tomar un financiamiento, que hay quien se lo dé. Los bancos están activos pues justamente en ese mercado, entre 1 y 2 millones de pesos sobre todo, y entonces esos precios han venido subiendo, que es también donde han subido más las transacciones. Entonces, en dinero, el monto de inversión no ha caído tanto. Pero fíjate que el otro tema que estábamos analizando es por qué va a ser un efecto diferenciado entre segmentos. Y entonces encontramos razones que tienen que ver con qué determina la demanda para cada estrato de ingreso. Y entonces, por ejemplo, mientras que los segmentos de ingreso bajo, quienes adquieren una vivienda de 500,000 pesos o quizás de hasta 1 millón de pesos, dependen estrictamente de que tengan financiamiento disponible. En la medida en que el financiamiento exista, las condiciones de acceso a ese financiamiento permanezcan sin muchos cambios, entonces se puede hablar de, oye, pues hay una demanda que se puede consolidar ahí, se puede mantener, es una demanda bastante noble porque hay una gran cantidad de potenciales compradores. En la medida en que va subiendo el ingreso, pues bueno, los compradores se vuelven más cautos. Dicen, mejor no compro, ¿no? Exactamente, mejor no compro, me espero, y negocio también mejores descuentos. Entonces, curiosamente, los descuentos más importantes se están viendo pues en las zonas donde pues le apuestas mucho al patrimonio, compras hoy a un precio pues elevado, entonces tienes más oportunidad de negociar un mejor precio para tu inmueble. Y se logró confirmar con algunas visitas que hicimos a desarrollos, algún levantamiento en campo y encuestas que hicieron a desarrolladores. Oye, pues interesantísimo. Tendrá que ser en otra entrevista donde nos cuentes acerca de esta encuesta que haces a desarrolladores y la opinión que tienen respecto de los precios. Mientras tanto, gracias, Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Gracias por conversar con nosotros. Siempre un gusto, Luis. Muchas gracias por invitar a tu programa. Hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.